aprovecho así que consigan director espiritual. Uy, bueno, qué alegría tan grande estar aquí, padre. O sea, estoy demasiado feliz de estar contigo compartiendo micrófono. Oh, me pone demasiado feliz. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, primero, vamos a entrar... Para todo eso no me has dicho de lo que vamos a hablar. Ah, no, porque es que tiene que ser así, espontáneo. Después lo planea tanto y suena muy intelectual. ¿Y yo qué? No puede ser tan intelectual. Digo yo, Elisa, tengo que buscar toda la etimología de todo para sonar tan intelectual. Bueno, vamos a entrarnos un poquito ya a esta segunda parte de la tarde, ya el discernimiento vocacional. Mañana vamos a seguir ya con sanación, todo eso. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, pues, cuéntanos un poquito de esa vocación. ¿Cómo surgió? Y claramente, bueno, yo conozco y ya te iré preguntando ahí un par de cosas con base a eso en esa historia vocacional. Okay. Mi historia vocacional tiene que ver con mi familia, porque mi familia es muy religiosa, muy comprometida con la fe. Bueno, mis papás tuvieron una conversión recién se casaron, porque mi papá había estado en el seminario y salió del seminario. O sea, mi papá en un momento pensó en ser sacerdote, tuvo malísima experiencia en el seminario, salió rebotadísimo con la fe. Y mi mamá creció en una familia que no era católica. Básicamente ella solita a sus 8 o 10 años se acercó a la parroquia, pidió la primera comunión. Mis abuelos nunca estuvieron en nada espiritual, y después cuando ella creció un poco se mudó del pueblo a estudiar al otro lado y como que también se perdió en el mundo. Hasta que se vuelven a encontrar ellos por un milagro de Dios, que ahora no voy a entrar en detalle, en un retiro. Se casan, o sea, se conocen, después de un rato se casan, y todavía con una fe muy tibia conocen a un sacerdote que tuvo una aparición muy, o sea, como de 6 meses estuvo presente en su vida, y ese sacerdote hizo que mis papás se reconectaran con la fe muchísimo. Ya ellos se mudan de ahí otra vez. Mi familia siempre nos hemos mudado mucho, mi apodo de niño chiquito era gitano, nos mudamos muchísimo. Y se mudan otra vez, y es ahí donde entra un sacerdote que fue el padre espiritual de nuestra familia, el padre Valeriano. Y entonces digo todo eso porque el hecho de que mi familia haya estado tan enraizada en la fe hace que ellos rezaran por tener un hijo sacerdote. Cosa que yo recomiendo mucho a ustedes. O sea, de verdad, recen que Dios les dé la gracia de tener un hijo sacerdote. Madre, yo quiero 3. Bueno, una hija consagrada, ¿no? Claro que sí. Eso es la vocación, muchas veces nace en el corazón de los padres. Y entonces, en ese ambiente tan católico de mi casa, era común que los sacerdotes estuvieran ahí. Y el padre Valeriano, pues, aunque viviéramos lejos de tal, se aparecía de la nada. No eran tiempos que existía toda la comunicación que existe hoy, pero a cada rato frecuentaba nuestra casa, y sin duda alguna su felicidad, su paz, su alegría me marcó muchísimo. O sea, yo estoy seguro que desde chiquito yo lo veía y decía, wow, esta persona. O sea, era viejito, así canoso, sin mucho pelo, le faltaban unos dientes aquí adelante, pero tenía una sonrisa que parecía la de Dios. O sea, realmente era una persona. Es más, nosotros les decíamos abuelo, de tan íntimo que era la relación. Y creo que empecé desde ahí decir, desde muy chiquito, desde, no sé, 6 años, empecé a decir que iba a ser sacerdote. Juan Pablo II estuvo en Brasil por esas fechas, y creo que fue un evento enorme y me marcó muchísimo. Y después de eso empecé a decir que yo quería ser papa. No, suave, muy humilde. Entonces, tener la humildad siempre fue mi punto fuerte. Claro, ya lo veo. Él ahí. Y mis papás me decían, no, tenés que ser sacerdote primero. Y yo, no, yo quiero ser papa. Sigo. Ajá. Pero en el fondo había como una conexión espiritual con todo esto. Frecuentábamos mucho la iglesia, era monaguillo y tal. Vivíamos en la renovación carismática unos años también, otros sacerdotes que impactaron mucho en mi vida. Total, el hecho es que como que estuvo presente esa conciencia de que me identificaba con esa vocación, y la veía como muy normal, como un niño piensa en ser doctor, abogado, futbolista. O sea, como que, ser sacerdote era lo más normal del mundo. Hasta que en una ocasión conocimos a un sacerdote legionario de Cristo, por voluntad de Dios, porque no le tocaba estar ahí en ese momento, en ese pueblo y tal. Mis papás lo invitaron a comer al día siguiente, y cuando él vino a visitarnos, y cuando él cruzó la puerta de la casa, yo me acuerdo perfecto,
yo estaba sentado en el sofá, estaba como en el brazo del sofá, que siempre sentaba ahí, mi mamá no le gustaba porque hacía daño al sofá, pero yo estaba ahí sentado, en el lugar perfecto, y él cruza la puerta a mi derecha, y cuando lo vi cruzar, sentí en mi corazón como un rayo. Es esto. O sea, como que fue una convicción muy grande en mi corazón de que yo no lo conocía, no sabía cómo se llamaba, mi familia lo había conocido en la noche anterior, y yo tuve una certeza clarísima de que es esto. Y yo tenía 8 años, ¿no? Y cuando él llega, resulta que él se dedicaba a buscar vocaciones para el seminario menor, que se llama, que es esa etapa entre secundaria, que se dice también, o sea, los niños de 12, 13, 14 años hasta que termina el bachillerato. El bachillerato. Toda esa etapa, nosotros en ese entonces teníamos un instituto allá en São Paulo, en Brasil, donde hacíamos esas etapas de la escuela ya dentro de un ambiente seminarístico de formación hacia el sacerdocio. Y él se dedicaba a buscar niños que estaban interesados. Entonces, cuando empezó a hablar de esto, o sea, yo me quedé, como que hubo mucha identificación. Y bueno, podía decir muchas cosas. Mi hermano también se interesó, terminó yendo, fui con él. Y, en fin, fueron unos años de espera y hasta que pude entrar cuando tenía 12 años, que empecé o sea, recibí el llamado a los 8, a los 12 empecé, y la verdad es que desde el día 1 que estuve allá dije, pues este es mi lugar, o sea, tiene una claridad y una paz y una alegría muy profunda. Increíble. Y a partir de ahí, ¿nunca hubo como un conflicto interior? ¿En algún momento hubo de tu vida alguna duda que dijeras, será que o sea, listo, ya avancé en esa convicción de niño y cuando entraste a la adolescencia o a la adultez, ¿hubo algún conflicto interior? Sí, o sea, yo podría decir como 4 grandes momentos de mi discernimiento vocacional. El primero fue justamente cuando yo llego al seminario, como la vocación era algo que lo había experimentado desde tan chiquito, para mí una de las primeras cosas que tuve que aprender es que no era un proyecto mío. Ahora, yo me estoy sintiendo en el podcast aquí. Sí, yo también. Estamos bien emocionados. Nos encantaría poner esto en un podcast. Ya nos están grabando, gracias. Entonces, yo entré al seminario y una de las primeras cosas que tuve que aprender es que la vocación no era un proyecto mío, o sea, era una cosa de Dios. Yo me acuerdo a mis 12, 13 años diciendo, entonces, o sea, esto que estoy experimentando es un llamado, o sea, es Dios que me está llamando. Esto no es un plan mío, o sea, es de Él. Porque eso para mí fue muy importante en un primer etapa. Padre, una pregunta, perdón. El micrófono tuyo. No tengo. Más bien. Es que lo voy a poner en medio para que se escuche bien. Ok. Gracias, perdón. La segunda etapa fue justamente entrando a la adolescencia, o sea, digamos, un poquito más tarde, ¿no? 15, 16 años. Y yo me acuerdo un día, en la noche, teníamos un patio muy grande en el seminario y yo era encargado de cerrar la capilla. Entonces, todo el mundo ya había terminado las oraciones de la noche, estaban yendo al dormitorio. Y yo entonces iba un poco más tranquilo atrás, así como mirando el cielo, las estrellas se ven espectaculares. Y me acuerdo de pensar, o sea, qué bonito sería tener una familia como la de mis papás, ¿no? Y dije, pues sí, la verdad es que sí, qué padre, o sea, un matrimonio increíble, hijos, o sea, como que tener que construir un proyecto de vida alrededor de la fe, o sea, como que se me hizo súper bonito. Y me acuerdo que mientras me iba poniendo así como, o sea, para que vean lo sutil que es Dios y lo ordinario que habla Dios, o sea, no necesitas así grandes visiones. Mientras me estaba poniendo el pijama para dormirme, fue de que, pero yo quiero ser sacerdote. O sea, como que siento que en la primera etapa fue Dios diciendo, sí te estoy llamando, y en la segunda etapa diciendo, pero tú eres libre, ¿sabes? Escoge. Y para mí fue una prueba de decir, sí, esto estaría bonito, pero yo quiero esto, ¿no? La tercera etapa fue un poco más profunda. A los 17 ya estábamos en una etapa más seria. En Brasil se termina la escuela un poco antes que acá, supongo. Entonces a los 17 estaba ya en el noviciado y estábamos en ejercicios espirituales en ancianos de 8 días. Estábamos en la etapa de la contemplación de Jesucristo sufriendo en Getsemaní, sudando sangre. Y el director de ejercicios nos dijo, pregunten a Jesús por qué está sudando sangre, por qué está sufriendo. Entonces fui a la oración y era una oración de contemplación. Nada de visiones, o sea, esto es nada sobrenatural, no hay angelitos y vírgenes, no, Dios no me habla así. Y en esta oración, ahí contemplando a Jesús sufriendo, yo sí me acuerdo de preguntar, si Jesús se encarnó sabiendo que se iba a morir, ¿por qué sufre tanto en Getsemaní? O sea, ¿por qué ese debate interior de que, Padre, aleja de mí este cáliz? Y entonces le pregunto, o sea, Jesús, ¿por qué sufres?
Y me acuerdo escuchar muy fuerte en mi corazón la respuesta de Jesús diciendo, por todas las personas que me van a dar la espalda y por las veces que mi sangre va a caer en vano. Y entonces para mí eso fue como detonante de todo este proceso, de decir, pues yo quiero que tu sangre no caiga en vano. Y fue un compromiso apostólico, misionero, como también tiene mucho que ver con nuestro carisma. Entonces fue un terreno que se fue preparando para detonar ahí ese tercer momento clave de querer entregarme por completo al Señor. Y ya un cuarto momento, que ya estamos hablando más en términos de crisis. Ustedes saben que nosotros los Legionarios de Cristo tenemos una serie en HBO, o sea, no cualquier congregación tiene una serie en HBO. ¿Ustedes saben eso? Son las fuertes y las batallas de ahí, pues. No cualquiera. Entonces, tenemos una historia muy fuerte que nuestro fundador fue una persona que cometió muchísimos crímenes, de todos tipos. Y eso detonó, la cronología es un poco complicada, pero pongamos que esto se detonó más o menos a finales del 2008. Yo había entrado en el seminario desde 2004, entonces llevaba ya bastante tiempo ahí adentro. Detonó en 2008, en 2009 llegó como la información a Brasil, porque la Legión de Cristo no es tan grande en Brasil, entonces como que no fue algo tan importante a nivel mediático. 2010 yo hago mis votos religiosos, me voy a Estados Unidos a estudiar 2 años y fue como una burbuja porque Estados Unidos estaba viendo otro rollo total. Me mandan a México en 2012. Y ese año sí, imagínense un regadero de este tema por todos lados. Maciel, portada del periódico todos los días. Y sobre todo la crisis institucional que la Legión estaba viviendo fue muy fuerte. Que fue una crisis no tanto de que nuestro fundador cometió unos crímenes, sino que sobre todo una crisis de confianza, de que ¿quién tapó esto? ¿Por qué esto no se supo antes? ¿Por qué no se habló? ¿Por qué no se comunicó? Los superiores sabían, no sabían. Fue una crisis de confianza muy fuerte dentro de la congregación. Y para ese entonces yo tenía, ¿aumentar el volumen? No se escucha en el fondo, ¿qué? Están en el baño, ¿escuchan? Ok. 2012 yo tenía 21 años. Y entonces estaba trabajando en México y me acuerdo que en mi comunidad había un sacerdote más o menos anciano y que para él toda esa situación le había puesto en una especie de depresión. Y entonces cada vez que yo hablaba con él era de que el fin del mundo es mañana y el apocalipsis y todo el infierno y esto es una desgracia, ¿no? Como que se ve que había perdido mucha esperanza, la enfermedad espiritual de la tristeza. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Que sean tristes y la gente se aleja, pues era lo que este hombre estaba haciendo. Y entonces yo, que veía que él venía en el pasillo, yo me subía al cuarto piso, daba la vuelta por el otro lado, que desaparecía, porque no lo iba a encontrar. Pero claro que su tristeza empezó a carcomer mi esperanza por dentro. Y entonces me acuerdo perfectamente que en esa etapa sucedieron muchas cosas. Una fue un momento donde yo tenía una tristeza, un desconcierto muy grande por todo lo que yo estaba viviendo. Mi vida comunitaria, mi relación con el superior era un desastre. Y al final de ese año yo le dije a mi superior, mira, yo no sé si yo no estoy hecho para vivir esto o simplemente hay algo aquí que yo no estoy entendiendo. Si esto no es mi vocación o yo estoy fuera de contexto, porque esto yo no puedo vivir otro año. 2012-2013 fue un año muy difícil para mí. Y él me dijo, yo estaba peleadísimo con él, me llevaba pésimo con mi superior en aquel momento. Y me acuerdo que, como es el Espíritu Santo que te puede dar un consejo que transforma tu vida a través de una persona que no quieres escuchar, ¿no? Y él me dice, si tú supiste claramente que esta era tu vocación en algún momento, vas a tener que quitar la puerta de emergencia de tu casa. Y eso para mí me resonó muchísimo, porque claro, si no cada vez que tengo una dificultad, voy a estar mirando la puerta de emergencia. Y entonces fui a la capilla y le dije, Jesús, yo sé que tú me llamaste. Me puedo hacer menso, me puedo hacer tonto, yo sé que me llamaste. Y a partir de ahí desaparece la puerta de emergencia de mi casa. No lo quiero. Entonces como que suscitó en mi corazón un gran movimiento de esperanza de decir, si Dios me quiere aquí, Él sabrá por qué. Y este barco se puede estar hundiendo, pero si Él me quiere aquí, Él sabrá por qué, ¿no? Entonces ese momento fue muy importante también en ese camino, porque fue tal vez
tenía 21 años, tal vez también un proceso de desidealización, ¿sabes? De que, ok, voy a estar en la religión de Cristo, voy a ser sacerdote, voy a estar en la iglesia, no porque todo sea perfecto, sino porque Cristo me llama. Y si las cosas no están bien y no son perfectas, pues Él sabrá. Pero yo sé que yo tengo una vocación y mi respuesta es con Él, hacia Él. Y lo que Él quiera, eso es lo que voy a vivir. Creo que este fue un momento de quiebre muy importante en todo ese proceso de discernimiento. Increíble, porque siento que ahorita que me hablas de esa puerta de emergencia probablemente sea la misma que muchos matrimonios tienen, ¿no? Creo que para las dos vocaciones, o sea, me hace mucho sentido también para el matrimonio, y como que en el momento del discernimiento es cuando está la puerta de emergencia, ya cuando nos hemos decidido, ahí ya Sí. desaparece, ¿no? Bueno, no sé si vamos a cambiar el tema o si vamos a Hombre, pero, ahí vamos. pero hay psicólogos que argumentan, y hay estudios de esto súper interesante, que la facilidad legal para el divorcio que se ha presentado hoy día, digo, respeto a ciertas lógicas, y no estoy diciendo que yo amarraría a dos personas eternamente bajo ciertas circunstancias, pero la facilidad que se ha presentado el divorcio justamente con esa puerta de emergencia ha causado muchísimo más daño de lo que se esperaba. ¿Sí? Porque entonces ya no es cómo hacemos para que esto funcione, sino que es, ya no funciona, pues aquí está la puerta de emergencia, nos vamos ya. Y entonces perpetuamos también psicologías inmaduras, ¿no? Por eso el compromiso tiene que ser, o sea, el proceso de discernimiento se hace, y en el momento en el cual tomas una decisión definitiva, tomas una decisión definitiva. Y eso tienes que aprender a trabajar con ella, ¿no? Digo, es complejo en el caso de los matrimonios, y el mundo de los divorcios tiene matices, y yo he aconsejado a gente que se divorcie, pero lo que voy es que si la puerta de emergencia está ahí, no crecemos y no nos comprometemos con la voluntad de Dios. Total, y creo que esa misma puerta de emergencia incluso simplemente para los laicos en el estado de la soltería, cuando uno dice mi puerta de emergencia es que yo renuncié a tal vicio, pero la tengo como una puerta de emergencia para cuando me sienta ansioso, o para cuando, siempre como que se deja una puerta abierta para poder salir de ahí de alguna manera, ¿no? Creo que eso me hace mucho sentido también para la vida laical, en entender que mientras yo tenga una opción de salida a lo que no debía salir, ya. Sí, y va a ser siempre una eterna huida de la realidad y de donde Dios me quiere, ¿no? Un poco enfermedad de la gula, fantasía de la lujuria, procrastinación de la sedia, todo eso son cosas que no me permiten, o sea, estoy en esta casa, no estoy con la perspectiva de la puerta de emergencia. Y aquí en esta casa y en esta realidad, por más que sea compleja, asquerosa y problemática, Dios está. Y Él actúa, y Él está presente y está escribiendo su historia, ¿no? O sea, si confiamos en eso, si partimos de esa certeza, pues podemos dejar que Él actúe en vez de estar huyendo siempre de la vida, de la realidad. En el discernimiento vocacional, algo que me causa mucha curiosidad ahorita con el tema de las enfermedades del alma, es que justamente lo que mencionabas de vivir en una fantasía, o sea, la mente, e incluso psicológicamente, o sea, de verdad que siempre pensamos que la fantasía o que la realidad que yo tengo en mi mente es mejor que la realidad que estoy viviendo. Entonces de repente hay mucha gente, me ha pasado, que en acompañamiento de pronto que le echo a uno que otro sacerdote o seminarista que está en una crisis interior, me dice, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera casado? O esposos ya que me dicen, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado soltero o si me hubiera ido en consagrado? Porque casado con otra. Exacto, o sea, o casado con otra, incluso que también me dicen, tal vez hubiera sido mejor ser sacerdote o consagrado o algo, pero la realidad es que siempre la realidad mental te va a jugar un juego como diferente, y creo que esto es un punto clave en el discernimiento, porque muchas veces creemos que si yo me caso, entonces, o sea, ya estoy soltero, tengo las dos opciones, tanto para ser religioso como para ser consagrado, como para ser esposa, ¿sí? Y como que nos acogemos a la teoría imaginaria de que, o sea, de que las cosas van a ser más bonitas o más románticas si yo me imagino dándole solamente mi amor humano. O sea, parece que ya no hubieran dos vocaciones, porque yo sí siento que no es como que ya llegó el 2025 y Dios hubiera dicho,
No, pues bueno, en el 2025 no necesito tantos sacerdotes, ¿sí? O llego al 2025, como que ya no es necesario tantas religiosas o tantas consagradas. O sea, Dios sigue llamando igual. Entonces, si Dios sigue llamando igual, ¿cuáles crees que son los obstáculos? O sea, ¿cuál es el miedo a decir sí? Sí. Es natural sentir el miedo, entonces tampoco hay que flagelar o autoflagelarse por el miedo al discernimiento o a la decisión definitiva. Tenemos casos que tú y yo hemos visto seguramente de gente que dice, pues es que yo no quiero rezar porque tengo miedo de lo que me va a decir Dios, ¿no? Una vez tuve una paciente que le dije, hace poco, le dije, ¿a qué le tienes miedo? Y le dice, a que se haga la voluntad de Dios. Exacto. Sí, claro. Sí, entonces justo, o sea, estamos huyendo de Dios, huyendo de su voluntad, que claramente es una pésima estrategia. Te va a alcanzar. No va a funcionar, o sea, la voluntad de Dios se cumple siempre porque Él es Dios. O sea, lo único que Él no va a hacer es obligarte a nada, porque tú tienes una libertad, pero total. Entonces yo creo que hay sí un tema de falta de silencio, de falta de reflexión, de falta de escucha. Justamente porque yo considero que el trabajo espiritual, según lo que narramos en el trabajo de las enfermedades, tiene su progresividad. Al demonio es mucho más fácil mantenernos en la gula porque es muy accesible, es muy instintivo, es muy barato, es como el tratamiento de primera línea, ¿sí? Cuando llegas a un doctor o sea, tiene un tratamiento de primera línea que es el más inmediato, luego si no funciona vemos un tratamiento más costoso. Haz de cuenta que para el Ministerio de Complicaciones de Vida instituido en el país del infierno, el presupuesto que gastan por mantenernos en la gula es mucho más barato que otro. Entonces, mientras mantengamos en la gula, les sale muy fácil la gestión del business, ¿sí? Y justamente en esa atragantarnos de todo y huir de la realidad se da como consecuencia esa irreflexión, ¿no? En el podcast lo mencioné, una persona irreflexiva es un animal, ¿no? Y lo que tenemos hoy día es mucho de eso. Y entonces, cuanto más vivimos en la superficialidad del entretenimiento obsesivo y excesivo, no escuchamos, no damos la oportunidad que Dios hable. Por eso también es tan difícil hacer un discernimiento hoy día. A veces un joven que me dice, padre, estoy con la inquietud sacerdotal, el proceso de discernimiento es larguísimo, porque tienes que hacer una limpia tan grande de todo el caos que trae adentro, una sanación de una serie de cosas de su familia, de emotividades, miedos, incertidumbres, cuales, es un proceso tan largo, ¿no? Tú lees la vida de los santos, o sea, San Antón fue de que leyó un texto de que, el texto del Evangelio que Jesús dijo al joven rico, ve, deja todo, dale a los pobres y sígueme, deja todo, y siguió a Jesús, ¿no? O sea que, muy claro, o sea, ¿por qué? Porque Dios habla, Dios sigue hablando, pero somos nosotros que no queremos escuchar. Así que gran parte de esa... Ahora, la palabra escucha, ¿no? En la tradición religiosa, tanto en hebreo como en griego, hablan justamente de obediencia, shema o hipakuo. Hay una gran conexión constitutiva en el pensamiento antiguo entre escucha y obediencia. La razón por la cual no escuchamos y por la cual la gula parece tan buena estrategia para el demonio es porque mientras no escuchamos, no obedecemos. ¿Sí? Y entonces somos parte justamente del grupo que con Satanás dice no servir, no voy a servir, no voy a obedecer. De hecho, perdón, ahí está para la crianza de los niños, uno lo ve increíble. Cuando no obedecen es porque no están escuchando. A veces, digamos, los papás les dan una orden de están saltando, yo allí, y es como, ven y come, pero espérate, la primera orden debería ser, espera, para, ¿sí? O sea, no dar la orden es para, mírame, ven a comer. O sea, es tan increíble, o incluso en un empleado de una fábrica o algo, es como le damos una orden mientras está sacando las fotocopias. Entonces es, mira, es que necesito que me hagas este favor, y me encanta esta similitud porque funciona en la vida diaria. Entonces, ven, espérate, mírame. Y que hay otra cosa que creo que también se da en nuestra realidad actual. Nosotros hemos idolatrado la juventud, ¿sí? Nosotros somos una generación que idolatramos la juventud. Queremos parecernos jóvenes siempre. 30 are the new 20s. Exacto. La iglesia nunca ha idolatrado la juventud.
La iglesia admira la ancianidad. Porque el anciano es la persona que ya ha construido algo, que ya ha sido fértil y que tiene sabiduría. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a idolatrar la juventud, lo que queremos hacer es no asumir responsabilidades. Y vamos creando ciclos de vida donde siempre las responsabilidades se toman después. No, ¿para qué salir de mi casa? ¿Para qué casarme? ¿Para qué tener hijos? Entonces todo lo vamos mandando después. Eso también impacta en un discernimiento vocacional. Porque si antes, y eso lo he hablado con padres que me llevan más años, porque evidentemente no acompañé a gente en los años 90, pero decían que los procesos eran muy rápidos, justamente porque la gente estaba acostumbrada a asumir responsabilidades antes. Se iba de la casa antes, empezaban a trabajar antes, asumían sus responsabilidades económicas antes. Cuanto más retrasamos esto, también nos hacemos más incapaces de discernir. Entonces, se sabe por el estudio de Harvard Study, que es uno de los estudios más largos de la historia de la psicología, que acompañó a gente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, niños chiquitos de Boston, hasta su mayoría y hasta que se murieron, que una de las cosas que prevé éxito laboral, o sea, que la persona tenga gran éxito en el mundo corporativo o mundo económico y tal, era que asumieran responsabilidades en su casa cuando eran niños. O sea, tú quieres preparar a una persona exitosa, darle responsabilidades desde el niño chiquito. Ah, tiene 6 años, sí, pues con 6 años logra hacer algo, encárgale algo. A los 7, a los 8, y así respectivamente. Nosotros hemos intentado hacer tanto que los niños sean niños y no tengan responsabilidad y no se preocupen de nada. Y luego, no, tú ve a la universidad, no tienes que trabajar tranquilo, tú sigue tu pasión. ¿Quieres cambiar de carrera? No, no pasa nada. Echaste 2 años de tu vida a la basura, no pasa nada, cambia de carrera. Papá, sí, esa es la historia de mi vida, pero ahorita vamos a mi vida. Esa es la historia de mucha gente. Allá en México yo me sigo 26 años, papá, quiero estudiar una maestría en España. Se van a estudiar una maestría en España, regresan a los 28, 29 años y no tienen ninguna responsabilidad en su vida todavía, ¿no? O sea, ni siquiera experiencia laboral tiene. Porque el dinero que se ganaron entre que acabaron la carrera y se fueron a la maestría, lo quemaron en fiesta y en tontería y medio. Entonces, claro que nos vamos a ser preparados para asumir responsabilidades hasta los 33, 35, 40 años. ¿Sí? Que antes se hacía mucho más temprano. Sí, también es verdad que la vida antes tenía ciertas, sí, era más sencilla en muchos aspectos que hoy, pero no quita que ese proceso de asumir responsabilidades es clave para tener una madurez humana necesaria para que Dios actúe. Recuerdo el principio que dijimos la semana pasada, la gracia no suple la naturaleza. Grande. ¿Qué consolaciones y desolaciones has tenido en el camino como sacerdote? Que yo creo que San Ignacio de Loyola, cuando nos dice consolaciones, dícese de pronto a quienes es la primera expresión de espiritualidad ignaciana, hablamos de las cosas que nos llenan el alma, o sea, que decimos realmente, como que es ese sentimiento de decir, lo puedo sentir, ¿no? O sea, literalmente el sentir de qué lindo poder sentir ese dulcecito espiritual. Y la desolación es todo aquello que me incomoda, que me cuesta, como ese desierto del alma, que no es exclusivo para ninguna vocación, sino para el caminar en Cristo. Consolaciones y desolaciones que te has enfrentado en este tiempo. Muchísimo, o sea, muchísimo. Este periodo que les comenté, 2012-2014, cuando viví en México por primera vez, fue un periodo de mucha desolación, de dificultades por todos lados, dificultades con una congregación que cuando yo entré parecía ser la SWAT de la iglesia y ahora resulta que eran los ratones, o sea, ¿no? Desde un desencanto con la figura del fundador, con una institución que tenía que transformarse, o sea, la iglesia nos pidió revisar tantas cosas y tan profundas, o sea, fue un periodo muy complejo. La vida comunitaria, el trabajo con los adolescentes que en aquel momento me costaba muchísimo. Entonces fue un tiempo de mucha desolación. 2 años. Llego a estudiar después de eso, cuando concluí ese periodo, y el año 2014, 2015, o sea, yo nada más parecía que me habían mandado a un sembradío enorme que yo no terminaba de cosechar. No terminaba. O sea, parecía que aquello no acababa. Y yo me acuerdo de decir al director espiritual, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hay tanto fruto espiritual aquí?
Me dijo, pues claro, es que Dios estuvo sembrando cuando tú pensabas que estabas en el desierto. Sí. Y entonces la cosecha de 14 a 15 fue un periodo de consolación tremendo, hermosísimo, profundo, de darme cuenta de todo lo que Dios había hecho. Y una cosa que visualmente solo más tarde pude comprender ya con Teresa de Ávila y toda su teología espiritual, es que básicamente yo en 2012-2013 necesitaba que Dios me deconstruyera para construirme otra vez. Y entonces en ese periodo sentí que literalmente me agarró, y así como las botellas de Jesús, bueno, eso no suena mucho, pero esas botellas de... Pero imagínate, exacto, así. Pero imagínate que fuera como barro cristal, lo deshaces, así sentí que Dios hizo conmigo. Y 2014 fue, ahora te voy a rehacer, ¿no? Y fue un renacimiento espectacular, o sea, fue una cosa demasiado hermosa. Eso fue un periodo que me acuerdo mucho de haberlo vivido. Y después, otro más reciente, también el sacerdocio, o sea, el sacerdote tiene demasiadas consolaciones, de verdad es una vocación Demasiado hermosa. si la gente supiera, o sea, De hecho, la Virgen María todos en la serían al vocación seminario. decía que la vocación más difícil era el matrimonio. Sí, Ella probablemente. habla al padre Gobi, que ¿sí lo has escuchado? ¿No? Okay. El padre Gobi tenía relaciones privadas con la Virgen María y él tiene un libro de los mensajes de la Virgen María solo para los sacerdotes. Es bien bonito para hacer cenáculos. Y ella en algunos de esos decía la vocación más difícil es el matrimonio. Sí. Sí, sí lo creo. sí lo creo. Sí, la verdad. ¿No te ha pasado así que los escuchas y dices gracias Señor por llamarme sacerdote? No, la verdad es que yo nunca he considerado que mi vocación es más difícil o más fácil que la de nadie. O sea, porque hay muchas cosas ahí que la gente dice, ay padre, ¿cómo le haces? De que es, debe ser tan difícil, no sé qué. O sea, sí, pero la vida de todo el mundo es difícil. ¿Sí? O sea, no creo que mi vocación sea más difícil o más fácil que la de nadie. Y eso me ayuda también a mantener mucha serenidad. Pero sí hay una belleza increíble en poder acompañar los milagros que Dios hace en el corazón de la gente. Entonces, hay tantas confesiones que uno puede hablar, me imagino que el padre sabe todavía más, porque tiene más tiempo que yo el sacerdote, todo lo que Dios ha hecho, cada confesión, cada transformación, cada milagro de corazones que estaban rotos y desesperanzados y que Jesús hace nuevas todas las cosas, es fascinante, es fascinante. O sea, realmente en el periodo 23-24, o sea, relativamente reciente, que fue probablemente el peor año de mi vida, fue un año muy difícil donde una serie de cambios, situaciones, personas, o sea, fue un conjunto de elementos donde otra vez Jesús me llevó al desierto y fue tremendo. Me acuerdo justamente con esa referencia de la sangre que cae en vano, en una misa. Bueno, me acuerdo de dos cosas. Un día que yo estaba enojado, era un par de días después de mi cumpleaños, me pegó una pelea con alguien así fatal. O sea, es que ustedes no se imaginan el demonio que es esta persona que estaba. Y estaba muy enojado, pero muy enojado. Y la persona había hecho una serie de cosas bastante inadecuadas. Y yo tenía una misa en la parroquia, llegué un rato antes, fui a la capilla del Santísimo, estaba mirando el crucifijo. Y estaba así de que, Jesús, o sea, de que de verdad, como dice Santa Teresa, qué mal tratas a tus amigos, o sea, de que de verdad te pasa, o sea. Y me acuerdo de ese momento de verme a la cruz decir, pues es que, la verdad, yo solo no me voy a montar a esta cruz nunca. O sea, yo solo no me voy a subir a la cruz nunca. Si tú no me pones ahí, esto no va a pasar. No va a suceder. Exacto, entonces como que para mí eso fue, no me gusta, estoy enojado, eso está mal, esta persona está haciendo un montón de cosas equivocadas que me están dañando además, están dañando una serie de elementos. Y dije, pues es que si él no me lleva a la cruz, ¿cómo es que me va a purificar? Y entonces en la misa, cuando estaba consagrando el cáliz, me acuerdo, o sea, que es algo que con frecuencia hago, recordar esas palabras, que tu sangre no caiga en vano. Como que yo reconozco que tu sangre no caiga en vano en mí. Porque muchas veces cuando veo mi pecado, veo mi fragilidad, yo digo, o sea, qué miedo. Y yo sentía la voz de Cristo así contundente y fuerte diciendo, es obvio que mi sangre no va a caer en vano. ¿No? Como diciendo, deja de dudar, o sea, esto es evidente que no va a suceder. Yo estoy aquí. Y son como pequeños oasis que Él te va dando en el desierto para transcurrir. Y otra vez, o sea, 23-24 fue el peor año de mi vida, 24-25 fue de los mejores años de mi vida. O sea, fue una fertilidad espiritual así bestial, o sea, una cantidad de cosas que sucedieron que dices,
Realmente a mí no me toca determinar las estaciones del año, me toca vivirlas como Dios me las manda. Qué belleza. Creo que con lo que dices ahorita, también parte del discernimiento es, una vez un sacerdote me decía, es que para discernir tenés que empezar a ver también la vida consagrada como parte de la vida. O sea, lo vemos es como que puedo ser médico, odontólogo, doctor, maestro, pero sacerdote por allá, ¿no? O sea, consagrada como por allá. Hace parte de la vida. Voy a empezar a mencionar algunos criterios de discernimiento espiritual y los llevamos a tu historia. Y entonces también, si ustedes están ahí anotando, voy a decir primero, segundo, todo esto, pero porque vamos a conversar cada uno. Entonces, el primero, y vamos a decir lo primero que se te viene a la mente. ¿Con? Esto ya se puso más difícil, ¿eh? ¿Listo? El primer criterio es sentirme amado para elegir con libertad. Ese está bien fácil. No, de verdad, yo me acuerdo de mi infancia. O sea, yo tengo una cosa curiosa, yo tengo una memoria mucho más afectiva que detallada. O sea, si tú me pides, no sé, una serie de historias de mi infancia, probablemente no me acuerde. Tengo muy mala memoria, pero sí tengo esa memoria afectiva de que yo fui el niño más feliz del mundo. O sea, fui demasiado amado. Y el amor de Dios lo experimenté de miles maneras, o sea, a través desde mis papás, que son personas increíbles, muy humanos también, o sea, no creen que son acá ningún tipo de místicos, pero siempre me sentí muy amado por ellos y por Dios. O sea, de verdad, el amor de Jesús siempre se hizo muy presente. Ahora, si hablamos del momento del discernimiento, donde pasó algo muy específico, fue justo terminando el bachillerato, en ese periodo llamado noviciado, que es un periodo de mucha intensidad espiritual para discernir. Teníamos 30 minutos de adoración a solas con el Santísimo todos los días, por 2 años, imagínate, todos los días. O sea, 1 hora de meditación en la mañana, a mediodía, o sea, a lo largo del día, media hora solo con el Santísimo, que íbamos turnando horarios, y otra serie de actividades espirituales. Entonces era muchísimo tiempo de oración, pero este momento era tú y Jesús a solas. El primer año me costó horrores, o sea, tenía 17 años, todos los días media hora, que ya no puedo, y el calor y no sé qué y tal. El segundo año era el momento que más me gustaba, y al final de ese periodo yo pude decir con toda certeza, mirar hacia atrás y decir, ahí, en adoración, Jesús robó mi corazón. O sea, estoy segurísimo que me sedujo y me conquistó, o sea, me enamoré realmente de Jesús. De decir, esto es lo que quiero para mí toda mi vida. O sea, es que de verdad Jesucristo es tan amable en el sentido de tan digno de amor o conquista tu corazón realmente. Y yo creo que ahí abrió el proceso también de tener esa certeza para discernir. qué hermoso. Me voy a parar aquí para decirles en el primer criterio, que es sentirme amado para amar con libertad, que hay mucha gente que dice, Mari, es que a mí se me facilita más dar, pero es que me cuesta recibir. O no, yo me puedo amar, yo me puedo dar el amor a montones, pero como que me cuesta que me digan que me aman. La verdad es que nadie puede dar de lo que no conoce. Por lo tanto, si yo no me he sentido amado primero y yo digo que amo, en realidad estoy dando de lo que creo que es el amor, no de lo que es el amor. Porque el amor es una experiencia que yo la doy después de que la vivo. Por lo tanto, si yo no me he sentido amado, probablemente no te estoy diciendo que no ames. Puede que sí, pero desde un creer personal. O sea, desde yo creería que esto se siente así el amor. Entonces, sí creo que un buen momento, si nunca nos hemos sentido amados por Dios en especial, siempre vamos a querer solamente el amor humano. Entonces, claro, en ese orden de ideas, claro que vamos a idolatrar el matrimonio, porque es que nunca me he sentido amado por Dios, pero voy a intentar buscar de alguna manera ese amor en el amor humano, ¿sí? Entonces, en este punto, algo que les quiero invitar es a que cada uno en su oración hoy y cada día a partir de hoy le diga al Señor, o sea, que se lo pidan realmente y le digan, ayúdame a sentirme amado por ti. Ayúdame a sentirme amado por ti.
Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió y los preparó para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. O sea, ni siquiera es que Él espera que nosotros, o sea, es tan hermosa esta cita, porque no espera que nosotros lo elijamos a Él, ya somos elegidos por Él. Mucho tiempo mi cita favorita de la Biblia fue Juan 17:23, es un poquito después de eso que leíste, justamente porque Jesucristo dice, para que ustedes se den cuenta que así como el Padre me ama, así les ama a ustedes. O sea, para mí esto, o sea, es que de verdad, tú lees un versículo de ese y dices, te quedas ahí todo el resto de tu vida meditando, o sea, ¿qué significa? O sea, qué cosa tan bestial. ¿Cómo es que el Padre me puede amar a mí como ama a Jesucristo? Es que sí, es una cosa que nos vuela la mente. Entonces, por eso el avanzar en la vida espiritual tiene muy poco que ver con hacerse más sofisticado y sí degustar mucho más lo esencial. Cuanto más avanzas en la vida espiritual, más te gusta la cosa más sencilla, que es Dios te ama. Y eso es lo que te predispone a todo lo demás. Qué hermoso. Y sobre todo el sentirme amado es que muchas veces vemos el reflejo del amor de Dios, el reflejo del mismo amor. O sea, por eso hablamos de la imagen y semejanza esta mañana, porque la imagen en la que yo veo el amor muchas veces es un amor herido de padres y pienso que ese es el amor. Entonces, yo veo la imagen en la que yo veo el amor es de pronto la experiencia incluso de película que yo veo en la novela. Entonces, es como que si algo no se parece a eso, entonces ya no es amor porque es la imagen del amor. Cuando en realidad todo puede ser amor, pero lo único que es amor es el sacrificio. O sea, hay muchas cosas que pueden llegar a ser amor, pero lo único que realmente, o sea, tantos maestros que Krishna, que una cosa que la otra, pues claro, yo vengo de ahí, ¿no? Ya les contaré. Y como que muchos, pues claro, o sea, pueden llegar a sentir amor, pero es que lo único que marca el amor realmente es el amor crucificado. Por eso ahí también está nuestra cita bíblica que dice, no me acuerdo, por eso amó a su único hijo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Sí, sí. Y yo creo que eso es una diferencia también muy importante cuando pensamos que las idolatrías, o sea, hemos usado un poco esa palabra varias veces, entonces vamos a explicar un poco qué es la idolatría. Hablamos de la idolatría del matrimonio, la idolatría incluso del amor. La idolatría es un proceso por el cual tú te sacrificas para obtener la felicidad que tú juzgas que esta cosa te va a dar. ¿Sí? Entonces, tú consideras que cuando tengas el puesto de CEO de tu empresa vas a ser feliz, ¿no? Y eso te va a responder a todos tus problemas. Y idolatras eso tanto que entonces sacrificas tu sueño, tu salud, tu familia, las relaciones, sacrificas lo que sea necesario para llegar allá. ¿Sí? Y le estás pidiendo a ese Dios vida. Ahora, ese proceso que nosotros lo podemos ejemplificar con tantas cosas en nuestra vida, con Jesucristo pasa justamente al contrario. O sea, Jesucristo no pides que tú sacrifiques y pidas vida, sino que más bien Él se sacrifica para darte vida. Y entonces ahí es donde vemos el amor de Cristo que nos genera, nos regenera, nos da vida por sus sacrificios a nosotros. Y a mí me gusta hablar del amor en términos de compromiso. Para mí el sinónimo más importante de amor es compromiso. Porque el amor hoy día es muy entendido como sentimiento. E incluso cuando decimos, ¿no?, hacer esa experiencia de amor de Dios, no necesariamente tiene que ser un fuego así abrasador y una serie no sé, de sentimientos exuberantes y una alabanza donde yo sentí que el cielo se abría. No, no tiene que ser todo eso. ¿Sí? Puede ser mucho más sencillo, pero existe un seducir, Dios te roba el corazón y eso se va volviendo compromiso. Yo quiero serle fiel, yo quiero responder a ese amor como Él lo hace con nosotros, porque el amor de Dios con nosotros es compromiso, es alianza, ¿no? Es fidelidad. Así que también entender que ese amor, que es la clave del discernimiento, pasa justamente por esa capacidad de sentirme, de hacer una experiencia tan profunda que mi respuesta a ese amor quiere hacerse compromiso. Yo creo que es ahí donde nace naturalmente, segunda semana de los ejercicios, segunda etapa del discernimiento ignaciano, que a lo mejor no estoy adelantando, pero es justamente la vocación no es otra cosa que decir, Señor, sé que me amas tanto que lo que sea que me pidas te lo doy. Totalmente. Que eso
vamos para allá. Pero el segundo punto, ¿el primero cuál es? Bien. Segundo, libertad interior. Libertad interior es igual a libertad libre de miedos, libre de apegos, libre de resentimientos. ¿Qué tal en este punto? O sea, podría hablarles justo de esa experiencia de la adolescencia cuando sentí la libertad que Dios me daba para escoger, pero creo que ese otro momento que también les comenté cuando terminé mi primer periodo de México y como Dios me había roto, o sea, se me había deshecho en pedazos, como, o sea, la figura del alfarero ahí se me hizo muy presente en mi vida espiritual, Jeremías 18, ¿no? De ese Dios que va haciendo el vaso y el vaso curiosamente se rompe, pero el alfarero lo sigue haciendo, lo rehace, ¿no? Entonces yo sentía eso, o sea, sentía una libertad interior tan grande, de tanta paz, de decir, pues es que Dios está guiando mi historia, o sea, Dios me ama, Dios está aquí conmigo, Él hace nuevas también las cosas de mi corazón que están rotas. Y eso hizo que mi oración, que antes era, tomas el libro y sigues el método y escribes y no sé qué, y adiciones, ¿no? De Macedonio habla de que, virtudes teologales, es que como que tenía, la oración para mí era un método, ¿no? Y a partir de este momento la oración fue, me siento en el regazo de papá, punto, ¿no? Quédate, a veces pienso cosas que podría vender a Marvel de lo ingenioso que es, de mis distracciones, ¿no? O a veces simplemente estoy en la paz del abrazo de papá y basta, o sea, con que esa simplicidad que la vida espiritual va adquiriendo, para mí fue ahí determinante. Y otro momento de libertad interior que fue así súper fuerte. Les comenté Fabio Rossini, que inspira mucho en mi sacerdocio, un sacerdote italiano. Él tiene un recorrido sobre los 10 mandamientos que dura más de un año. Y pude hacerlo cuando estaba ahí en Roma. Y a un cierto punto él tiene una actividad que es muy fuerte en el retiro sobre el sexto mandamiento, donde despierta todos en la madrugada, bueno, se despiertan más bien los que quieren voluntariamente en la madrugada, y hacen una oración que dura 5 minutos, 10 minutos, que es básicamente entregarle a Dios todo eso que te quita, o sea, hasta el aliento solo de pensar que lo vas a entregar, se lo entregas, si tú quieres, ¿no? Y entonces yo estaba ahí a un año de terminar mis estudios de seminario, como 16 años desde que había empezado, ¿no? A poquísimo de terminar, y cuando estaba en esa oración decía, pues, ¿qué le voy a entregar a Dios? O sea, ya vivo lejos de mi casa desde los 12 años, ya tengo un voto de pobreza, castidad y obediencia, o sea, no tengo bienes, o sea, ¿qué le voy a entregar al Señor? Y en ese momento sentí que entrégale tu sacerdocio. Y entonces ahí sí yo sentí el corazón. O sea, ¿cómo? ¿Se ha dado toda mi vida a eso? ¿Cómo le voy a decir, Señor, si quieres, ¿sabes qué? Si quieres no llamarme al sacerdocio, todo bien. Y yo, no, ¿cómo? O sea, ya toda mi vida he construido eso, o sea, ya he visualizado mi futuro. Y sin embargo fue un momento muy importante decir, mira, si tú quieres que yo no sea sacerdote, estoy dispuesto a hacerlo. Y te lo entrego. Y claro, cuesta un montón. Pero tampoco es que Dios es ese, me entregas, te voy a tomar para ver, ¿no? ¿Cómo te va? No, o sea, Dios no es así. Pero lo que Él quiere es que tú le des la libertad de tu corazón para que también la paz que experimentas venga de Él. Decir, bueno, ahora tú puedes vivir tu matrimonio, tu sacerdocio en paz, porque no fue una cosa que tú forzaste para hacer, sino que también me lo entregaste y me diste la oportunidad de hacer lo que yo quería con eso. Y sí, o sea, el fruto de la paz interior en el camino fue enorme. Ese tema me encanta y me encanta esa respuesta por una razón, y es porque básicamente el tercer punto de un criterio de discernimiento espiritual, incluso para todo este punto, si es para cualquier cosa que uno vaya a decidir en la vida, es la santa indiferencia. ¿Sí? Entonces hay algo muy importante, y es que justamente, o sea, aplicándolo propiamente al tema del discernimiento espiritual, yo me acuerdo que había un sacerdote que me decía, es que la santa indiferencia es que tú tienes que estar tan dispuesto a ser sacerdote como tan dispuesto a ser esposo, ¿sí? Porque es que si alguno de los dos, o sea, si tú te niegas al otro por miedo y no te es indiferente, terminarías eligiendo al final lo que Dios quiere para ti, no lo que tú quieres para ti, perdón. Que justamente aquí es en donde lo vamos a ver un poco más a profundidad mañana, pero recordemos, para San Ignacio existen 3 espíritus,
que es el espíritu, se los dije esta mañana, el espíritu humano, el espíritu santo y el espíritu malo. Entonces muchas veces en un criterio de discernimiento espiritual no solamente si voy a ser religiosa o sacerdote, sino será esta la persona con la que yo tengo que casarme, será este el amigo, será esta la decisión que yo tengo que tomar. Muchas veces está más orientado como a decir Dios me lo dijo cuando era mi espíritu humano, ¿sí? O sea, confundimos los anhelos del corazón con la voluntad de Dios y es demasiado fácil llegar a eso, o sea, confundir los anhelos del corazón con la voluntad de Dios. Entonces, esa santa indiferencia creo que ahorita la estás manejando. Yo la verdad lo digo desde mi perspectiva y en este camino de discernimiento, yo hice camino, no sé si ustedes han escuchado de una comunidad o si tú has escuchado que se llama Comunicadoras Eucarísticas. ¿No? Bueno, es una comunidad de religiosas colombianas y estas monjitas son igual de arrebatadas a mí. Entonces yo dije, yo no puedo, o sea, si me voy de religiosa un día, jamás en la vida puede ser una cosa tan estática. Pues yo, señor, o sea, es medio eléctrica, necesito algo así como que donde pueda desarrollarme y ser libremente yo, ¿no? Y yo empecé un camino de discernimiento de saber Dios qué quería en el colegio. Yo me acuerdo, yo sentía mucha paz en mi corazón de en algún momento plantearme ser religiosa, pero también con toda la paz, pues se fue yendo esa emoción. Más adelante yo tuve una relación de noviazgo, fue mi primera, no, era mi segundo novio, yo he tenido 3 novios, pero el primero era como que tenía como 15 años, entonces ya... Exacto, así como que mi amigo, mi novio de recreo. Entonces, pero en este segundo noviazgo, o sea, yo acababa de terminar esa relación y padre pues, o sea, yo estaba como en un ambiente de personas que se casaban, mis amigas se casaron como a los 20 y él ya quería, o sea, ya me había pedido como matrimonio y todo esto, pero nunca me dio como una razón por la cual él a mí me había terminado. O sea, este muchacho, él a mí me terminó y me dijo, yo sentí que Dios no te llamó para mí, pero él a los 2 meses estaba comprometido con otra persona. Entonces imagínate que el demonio es una porquería, ya lo sabemos, pero es que de verdad, o sea, es que es una basura. Yo, imagínate que ya yo estaba tranquila, yo ya había saldado ese discernimiento, por decirlo así, y llego yo y llegó una señora a decirme, una señora que no era católica, pero que estaba como metida dentro de la iglesia, infiltrada. Y me dice, es que Dios a mí me da muchos dones, todo eso, yo viniendo de la re nueva era. Yo, no hombre, te escucho, eres la luz de Dios. Me dice, yo sé por qué tu novio te terminó. Y yo no lo sabía, yo, ay no, dímelo. Y llega y me dice, porque, me dice, es que Dios demostró que tú ibas a ser religiosa y él decidió no meterse en ese camino. Ay no, ese fue el inicio de un calvario. O sea, eso para mí fue, o sea, de verdad ustedes no se alcanzan a imaginar el inicio de la perdición. O sea, yo me peleé con Dios, ¿sí? Y yo le decía, ¿cómo le vas a decir a esta señora que yo voy a ser religiosa? ¿Y a mí qué? ¿Por qué no me lo dices a mí? Y además, ¿por qué se lo dijiste primero a él que a mí o qué? Y empezó una guerra con la vocación. Y después, claro, a mí la gente cuando me preguntaba, cuando uno se va entrando más, y como que, oye, ¿tú no has pensado en ser religiosa? Yo cada vez que me hacían esa pregunta caía en un estado de crisis, o sea, ¿me dejaran monja o qué? O sea, ¿sí? Y no era eso, o sea, era simplemente, a ver, no lo tomamos con naturalidad, es como si a mí me dijeran, oye, tú tienes cara de médica, tú tienes cara de, sí, ya, o sea, entonces se deja de tomar con naturalidad y yo empecé a decir, no, o sea, yo ahí me di cuenta que quería idolatrar tal cual la idea de ser esposa, pero huyendo de la posibilidad de que Dios me llamara a ser religiosa. O sea, yo decía, en nada en mi vida se va a contemplar la opción de ser religiosa y me peleé completamente con la posibilidad de ser religiosa. Creo que en este punto no había libertad interior. O sea, en mi caso, por supuesto, no había libertad interior. Y además de eso, claro que no había tanta indiferencia, porque yo le decía, ni se te ocurra, o sea, era como que ni se te ocurra pasarte por la cabeza, Señor,
de que yo voy a ser religiosa. Ya después, me decía, es que primero a veces nos imaginamos como que la vida es lo mismo, si tú estás de novio con una persona y tú quieres casarte con esa persona, o sea, yo creo que el hombre que es el que espera en el altar, no hay una, o sea, yo la verdad sí sigo, todavía sigo idealizando un poquito con mis videos de TikTok allá con el hombre llorando, y yo, ay, yo quiero eso, señor. yo quiero a alguien que me mire así. Y yo decía, o sea, yo quiero un hombre que me mire así, entrando, pero yo no me imagino un hombre esperando en el altar y su novia entrando y como que con cara de trágico, así como no, ya, ahí voy, señor, por favor, no quiero. O sea, yo creo que este pobre hombre sale corriendo. Y lo mismo es como que nos imaginamos la vida a entrar a un estado de vida consagrada, como que ya cuando uno va a hacer los votos, es tipo, yo me imagino a Jesús ahí esperándote y uno, no, por favor, no me quiero casar, por favor, ¿sí? Claro que no, o sea, es como que si Dios me llama, es porque realmente me va a dar mucha libertad. Y cuando yo entré ya a hacer mi segundo proceso de discernimiento, algo que a mí me sana mucho, yo entraba con un miedo otra vez a que Dios me llamara. O sea, yo entré paniqueada. Yo dije, no, o sea, ya me quedé monja. ¿Sí? Y además, si me quedaba, pues, ¿qué pasaba? O sea, si me quedaba era porque naturalmente lo iba a disfrutar. ¿Sí? Pero había otra amiga que entró y dijo, yo estoy súper segura. O sea, entró conmigo. Pero era una loca, peor. ¿Sí? Que yo. Tú solita. Y me decía, o sea, mi amiga entró, tipo, yo jamás, o sea, nunca estoy absolutamente segura que voy a tener 10 hijos. O sea, ella sí decía, el matrimonio es lo mío para siempre y entró muy relajada al proceso. Dijo, yo estoy absolutamente segura que simplemente quiero tomarme mi tiempo. Ajá. Bueno, se quedó. Se quedó y yo que tenía todo el miedo de entrar, salí, ¿sí? Porque además la hermana fue todo, yo creo que tú tal vez deberías discernir mejor, ¿sí? Y esta mujer se quedó y ella ni siquiera lo tenía contemplado y se quedó feliz, se quedó diciendo esto es lo mío, se quedó con una libertad interior increíble, se quedó diciendo Señor gracias. Y a veces nos imaginamos que si nos quedamos es como si nos fueran a secuestrar. Sí, sí. Estoy pensando en un caso medio parecido de una amiga. Fue la primera vez que acompañé en un proceso de discernimiento vocacional. Yo tuve tanta claridad de decir a alguien, este no es el camino. Porque una amiga que venía de una situación muy fracturada en su familia y en su background emocional, estaba a punto de, o sea, nos veíamos poco, pero cada vez que nos veíamos hacíamos como un update de la vida y yo la veía sufriendo en su vocación. Ella estaba a punto de consagrarse en un instituto laico brasileño, iba a tomar un voto de castidad, de hecho, y unos meses antes yo me acuerdo de decirle, oye, yo no creo que ese sea tu camino. Y me dijo, ¿por qué no? ¿Cómo crees? O sea, si esto es tan hermoso. Sí, pero es que en tu cabeza te dice, esto es hermoso, pero sufres todo el proceso de abrazar la hermosura. O sea, si esto es tan hermoso, lo haces con gozo. Y de hecho sí, o sea, tenía una situación estomacal que le tuvieron que operar, o sea, todo su cuerpo estaba somatizando y diciendo, no, por favor, no hagas esto. Y la persona tan de que, no, es que yo tengo que hacerlo porque esto es lo correcto, porque le quiero entregar todo a Dios y no sé qué. Y Dios le estaba diciendo, hija mía, yo te creé para el matrimonio. Y entonces fue muy hermoso el proceso de cómo ella, al decir, dar un paso atrás y decir a su instituto, no creo que no me voy a consagrar, y al salir, cómo su salud empezó a mejorar, cómo su salud emocional empezó a disputar otra vez, se enamoró, estaba en una relación seria con otro chavo, o sea, muy bonito el proceso, que pues obviamente la persona estaba intentando forzarse, pero no era un qué es lo que quiere Dios de mí, sino que también es un pienso que esto es lo que tiene que ser, porque eso es lo más difícil. No, hay gente que luego escoge la vocación según que es más difícil. Entonces, ya, esto es más difícil, entonces hay que darle todo a Dios, hay que hacer eso. ¿No? O sea, Dios quiere también tu vocación, ciertamente será un camino de cruz, pero también será un camino de profunda felicidad y plenitud, ¿no? Y de fecundidad espiritual. O sea, tiene que ser eso, si no, no es por ahí. Totalmente. Y creo que aquí, en esa santa indiferencia, bueno, en esa respuesta, perdón, de la paz interior también aplica para cuando estamos discerniendo si es la persona con la que yo me tengo que casar.
¿sí? O sea, que ya hay un noviazgo o que ya hay un proceso de conocimiento con esa persona, está básicamente también en decir yo siento paz, que ahorita hablaremos un poco de esos frutos. Y me voy a un cuarto punto, vamos tres, me voy a un cuarto punto de discernimiento espiritual, y son las 3 respuestas de Dios. Esto sobre todo también va para todo lo que tú le pidas en la vida al Señor. O sea, Señor, te pido, muchos de aquí ya tienen absolutamente claro el anhelo de su corazón, pero hay 3 respuestas de Dios. La primera es sí. O sea, como es muy claro lo que quiere. Exacto. O sea, la primera respuesta es sí. Incluso, Esa Padre, base. para lo que tú quieras. O sea, Señor, quiero este apostolado. ¿Sí? O sea, lo que tú quieras en la vida. La primera respuesta de Dios es sí. La segunda respuesta de Dios es no. Y la tercera respuesta de Dios es sí, pero no es el momento. O sí, pero no a tu manera. Entonces, pasa que muchas veces confundir por la impaciencia, por eso es que hay que purificar todo esto antes. Porque es demasiado fácil en la impaciencia confundir una espera con un no. Entonces, Dios ya me dijo que no y tomo decisiones arrebatadas por otra parte. Claro. ¿Sí? O no, ya Dios me dijo que sí y confundo el Espíritu Santo con el Espíritu humano. Entonces, es tan increíble, por eso es que, o sea, que ahí cuando yo pido esas 3 respuestas de Dios, es naturalmente, ok, Dios me está llamando, o sea, muchas veces esa desesperanza está porque yo ya asumo, Dios me dijo, no. Ahora, un espera de Dios siempre es porque quiere moldearte en el proceso. Hay gente que piensa que es que Dios nos pone en la sala de espera y es bueno aquí hasta los 40. Y olvida de tu existencia. Sí, es no es tu turno. ¿Sí? O sea, es ahorita, ya, ven después. O sea, no funciona así. O hay gente que piensa que el no de Dios simplemente es un no por un no. Y yo siempre, cada vez que he recibido un no de Dios, siento que, claro, es un trabajo difícil, pero en mi caso, el no de Dios significa que ya casi que me obsesiono, o sea, me llevo a mi mente a buscar qué hay detrás de ese no. O sea, ¿cuál es el plan? Señor, listo, muéstrame tu plan, todo eso. Porque además parte de ese comportamiento es asumir que mi plan es mejor que el de Dios. Y eso viene de un vicio que es la desconfianza. Sí. Yo quería decir también que no hay que espiritualizar tanto este proceso, ¿no? Porque luego la gente piensa que, pues es porque Dios no me manda una claridad vocacional, porque Dios no me manda un esposo, porque Dios no me manda un trabajo, porque Dios... O sea, no es que Dios sea un departamento allá de RH que tiene demasiados correos que contestar. Hasta a mí me pagaste yo. O sea, sí, o sea, que, oye, se te olvidó que yo existo, yo también quiero pareja. O sea, no funciona así. O sea, estamos tocados por el pecado original. O sea, no es que Dios hace, bueno, esta hija mía pues reza mucho y pide pareja, entonces, a ver, tú, enamórate de ella, por favor. No funciona así. No, o sea, porque el tema de la voluntad de Dios se puede desvincular de la lógica humana. O sea, a ver, Dios es Dios, pero respeta la libertad. 2, que Él quiera que tú seas pleno y feliz, está asegurado en el cielo. ¿Sí? En el cielo. 3, la santa indiferencia, justamente como precedente de todo esto, es para que, si tú llegas a la respuesta de Dios, Dios te dice no y te enojas, es porque tu santa indiferencia no está trabajando. ¿No? ¿Sí? Entonces, la santa indiferencia es justamente el Señor, pues solo necesito a ti, lo que tú quieras sucederá. 4, existe el pecado original en el mundo y cosas malas suceden a cosas buenas, a personas buenas. ¿Sí? ¿Por qué me pasó a mí? Pues que, entonces, que le pasa a tu vecino está bien, pero a ti no. O sea, no depende decir. En otro momento decimos algo un poco más ilustrativo. Pero, o sea, cosas malas suceden y entonces no hay que divinizar eso. Y quinto, muy importante, Dios te dio libertad e intelecto para actuar. Haz lo que está de tu parte. Es que quiero que Dios me diga. Sí, pero es que, o sea, toma la decisión tú. O sea, reza, pide esa diferencia, bla, bla, ofrece al Señor tu decisión, pero decide, haz algo. Dios no va a llegar así y va de que, es que quiero, no sé, quiero una maestría en otro país, pues no es que de repente un día te van a marcar de la nada y dices, tal vez pase 1 en 1 millón. Pero lo más probable es que tú te pongas a buscar en Google y los algoritmos sepan que quieres maestría, entonces te empiezan a mostrar opciones en Instagram hasta que encuentras algo que te parece bien.
¿sí? O sea, pon de tu parte. Haz también, usa tu libertad. Eso es esencial, porque si no, divinizamos demasiado este proceso y después, de ahí es donde justamente nace el enojo con Dios y la culpa. Claro. La gente que culpa a Dios es porque ha divinizado demasiado todo esto. O sea, Dios, ¿qué rayos tiene culpa de que tú no tengas pareja? O sea, ¿por qué es culpa de Dios eso? ¿Sí? Claro, y además que también es muy fácil decir, solo quiero esperar una pareja, pero mientras espero, ¿cómo me preparo, no? O sea, y no solo aplica para una pareja, o sea, quiero un buen trabajo, tengo que prepararme para eso, tengo que prepararme para un buen apostolado, tengo que prepararme, es decir, o sea, todo lo que en la vida Dios nos pone a esperar no es porque entremos en la sala de espera, es porque tenemos que construirnos algo, o sea, tenemos que construir a nosotros mismos. Yo me acuerdo tanto, Padre, que en mi historia con la depresión y con la ansiedad y con la falta de autoestima, el día en el que yo me vi al espejo y ese día empecé a verme bonita, porque fue un trabajo de mucho tiempo, o sea, no fue un trabajo de, ay, hoy me veo linda por fin, no, o sea, fue un trabajo de trabajarme a mí la mente, o sea, de mucho tiempo. Y el día en el que yo me vi al espejo linda, o sea, hermosa, que yo dije, no porque yo sea la más hermosa, sino porque yo soy hermosa, ¿sí? Yo dije, por fin estoy viendo, yo me acuerdo que yo ese día lloraba y yo le decía al Señor, estoy viendo lo que yo quiero que un hombre vea. Estoy viendo el reflejo de lo que mi futuro esposo tiene que ver. El día en el que yo tomé la decisión de enfrentarme a muchas cosas y decir, voy a tomar esta decisión, estoy viendo lo que un día yo quisiera, con todas mis batallas, o sea, porque no me vi perfecta, ¿no? O sea, me vi aquí con mis inseguridades en mi cuerpo, pero ese día yo dije, estoy viendo esto. Y en algún otro momento, a nivel intelectual, a nivel lo que sea, en mi proceso de construcción, con todo lo que tengo, dije, me siento la mujer que yo quiero que un hombre sienta en su vida. Porque básicamente es eso, y entendí que jamás iba a ofrecer un amor sano. Y que ese proceso de espera, más que para esperar, era para decir, claro, y no cuando el mundo lo espera, no lo que tú decías, es como que, ay, sí, terminaste la relación, córtate el pelo, haz ejercicio, y es como, estoy en mi mejor momento. No, no es entender de, este tiempo es solo para mí, no, es realmente cuál es el reflejo que yo quiero ver en el proceso de espera y de construcción personal. Incluso hasta en el mismo punto del apostolado, estoy sintiendo el amor que yo quiero que hoy todos ustedes sientan. Estoy sintiendo, y claro, no muchas veces va a ser así, a veces vas a tener que predicar seco, ¿sí? Pero por lo menos tengo la certeza, ¿cierto? Y es cómo realmente aprovecho ese tiempo de espera, o sea, ese tiempo en el que yo hago algo con mi vida a nivel también interior. Sí, yo creo que la espera tiene muchas funciones en la vida, justamente porque uno me va a dar la oportunidad de trabajarme, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú. O sea, yo quiero que las cosas sucedan, pero no pongo de mi parte. O sea, Dios no te va a llevar a terapia, ¿sí? Si necesitas ir a terapia, ve a terapia. Eso sí depende de ti. Tú puedes escribirle al terapeuta, tú le puedes pedir la cita, tú le puedes pagar. Dios no lo va a hacer. Justamente ese llamado a asumir responsabilidades es algo fundamental a la hora de la espera. La otra cosa es, la espera también nos llama a purificar nuestros deseos y a purificar nuestras intenciones. O sea, el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud y tiene que llegar a la tierra prometida, ¿no? Y resulta que si tú caminas de Egipto a Jerusalén, yo no sé cuánto tiempo se hace, debe ser unas cuantas semanas, ¿no? Pero resultó que ellos se quedaban allá 40 años, ¿sí? Y el otro día estaba platicando con alguien, alguno de ustedes por ahí, y fue la primera vez que se me ocurrió esto, nunca lo había pensado, pero dije, ¿qué hacemos nosotros que muchas veces Dios me quiere llevar al desierto 3 semanas, pero yo me quedo 40 años? Sí, porque yo soy el que me enrollo en el problema. Para Dios eso es una transición, pero si yo no permito que Él me guíe por el desierto, yo termino quedando ya 40 años. Totalmente. Entonces, es fundamental que ese proceso de desierto yo me deje guiar por Dios, deje que Él sea Dios, que yo renueve mi confianza en que Él está escribiendo mi historia, que Él sabe lo que está haciendo.
Y esa purificación también, qué fácil, ¿no? Yo recitamos a Dios, Dios nos sacó de Egipto, al día siguiente estamos en un restaurante en Cancún, qué increíble, ¿no? ¿Qué más da? O sea, este Dios está increíble. No, pero no funciona así. Y entonces, esa purificación, justamente regresamos a la santa indiferencia, es decir, Señor, el desierto me hace recordar que lo único que yo necesito eres tú, no necesito nada más. Porque si me clavo tanto con la tierra prometida se vuelve mi Dios. Entonces se pierde todo el sentido de todo esto. Entonces también tiene que ser un momento donde es que la espera, yo estoy esperando el discernimiento vocacional, estoy esperando sanar esta herida, estoy esperando encontrar mi pareja, estoy esperando llegar a un estado definitivo, pero estoy haciendo de todo esto una idolatría. Entonces tampoco va a servir la espera. La espera tiene que ser para despojarme de todo eso. Justamente vivir en esa pobreza de espíritu para que Dios haga lo que quiere. Y algo que antes se me olvide, que creo que sí que es muy importante, que lo saqué del libro de Thomas Green, Weeds Among the Weeds, un libro de discernimiento espectacular. Él dice lo siguiente: Dios no juega escondites. ¿Sí? Si Dios quiere algo de tu vida, o te lo vas a saber, ¿sí? Claramente, o eres tú el que no quieres escuchar, o Él quiere que tú tomes la decisión. Pero Dios no juega escondites. ¿Sí? Porque esa historia de llevar 15 años de discernimiento, a mí lo que me sabe es a un demonio que está intentando suscitar orfandad. Porque generalmente esas esperas que generan enojo con Dios, la dinámica que está por detrás es un demonio diciendo: ve, Dios se olvida de ti, tú no eres una hija amada, Dios no se importa, la paternidad no es para ti, ¿no? Y entonces, más que una incertidumbre, es un ejercicio del demonio para romper tu relación de confianza en Dios. Así que dejémonos de rollos. Esto no es rocket science, ¿sí? Esto no es una cosa mega súper complicada. Esto es, si Dios quiere algo de tu vida, o te lo va a decir, o eres tú que me estás escuchando, o te está dejando de tomar la decisión. O sea, vivamos con sencillez. El Señor no tiene expectativa de que seamos perfectos, Él quiere que amemos más. Totalmente, qué hermoso eso. Y voy a dar 5 y 6, son 6 puntos que saqué porque hay muchos más, ¿no? Pero a punto número 5, para discernir, también está el conocimiento personal y la sanación. O sea, es muy difícil, no nos conocemos. En la sanación, claro, lo que digo, no necesariamente el trauma, pero sí puede ocurrir que muchas veces es como que voy en huida a algo. Y en el conocimiento personal muchas veces me guío más por lo que siento que por lo que necesito, o por lo que realmente me gustaría en una idolatría que por lo que tengo. Entonces, creo que el conocimiento personal es algo que mañana vamos a ahondar más. Y como último punto de discernimiento y de relación con Dios, les decía esta mañana, nadie ama lo que no conoce y nadie sigue lo que no ama. Y hay 3 puntos que yo personalmente, porque hay muchos más, o sea, y hay muchas otras más posturas, pero para mí una vida de tener una relación con Dios, independientemente del discernimiento vocacional, tiene 3 puntos. Y tú agrega los que quieras, ¿listo? Pero yo tengo 3. Y es oración, formación y apostolado. La oración me conecta directamente con el diálogo, la formación me conecta con el conocer y el apostolado me conecta con el amar y servir. Me basé en 3 criterios de amor humano llevado también al amor divino y al conocimiento de Dios, porque básicamente nadie ama lo que no conoce y la oración me lleva, nadie ama, por ejemplo, y nadie construye una relación a partir de, nadie puede tener un vínculo con quien no habla. Entonces la oración me lleva a ese diálogo interno, a ese hablar, a ese compartir. La formación es nadie ama lo que no conoce. Entonces, cuando yo empiezo a adentrarme en un proceso de formación para sanar mi entendimiento, puedo por amor mover mi voluntad porque conozco aquello por lo que me estoy moviendo. Y el apostolado es tipo que listo, tú ya eres un erudito del conocimiento, vas al Santísimo todo el tiempo y muy lindo, pero si yo no lo llevo en mi hermano, va a ser muy difícil. Y estos 3 pilares también se cumplen tanto en la vida consagrada como en la vida religiosa. En un noviazgo yo tengo que conocer, dialogar y servir. En un matrimonio tengo que conocer, dialogar y servir. No sé si agregarías algún otro punto. Creo que no, me parece
Me parecen tres dinámicas muy importantes para recibir amor y dar amor. Yo creo que nada más añadir, o sea, como comentaría algo respecto del anterior, del conocimiento de sí mismo. Porque parte de ese ruido que vivimos, que decíamos al inicio, que impide tanto la acción de Dios, es el conocimiento. Por ejemplo, esta amiga que le estaba comentando que estaba a punto de tomar un voto de castidad, o sea, imagínense el grado de desconexión de la persona con su propio cuerpo, de que no se estaba dando cuenta de cómo su cuerpo le estaba gritando, estaba gimiendo que eso no era su vocación. Porque su cuerpo estaba somatizando, estaba sufriendo, la persona estaba enfermando. Probablemente te ha tocado, me ha tocado algunas ex monjas, o sea, como casos así, de personas que te veían con una depresión fuertísima porque eran forzarse tanto para encajar dentro de una estructura religiosa que se habían olvidado por un momento de sí mismas, o sea, no se conocían, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el seminario en Estados Unidos, 19 años más o menos, me acuerdo que un director espiritual me dice, es que de verdad yo te miro y digo, es que fuiste hecho para esto. O sea, es que parece que te hicieron a medida, te encajas exactamente. Y yo le decía, pues es que así me siento, ¿no? Y hay un documento nuestro, mucho posterior, o sea, de varios años después, que decía que cuanto más te identificas con la vocación legionaria, más libre eres con tu propia identidad, ¿no? Eso debería ser el proceso natural, o sea, me identifico tanto con eso que cuanto más me hago sacerdote, más me hago Juan Pablo. Y cuanto más me hago Juan Pablo, más me hago sacerdote, porque hay una identificación plena entre esas dos cosas. Cuando no existe eso, empieza a haber esa falta de sintonía y esa ruptura interior, que es justamente lo que causa tantos desgastes y prepara un fracaso vocacional, sea en la vida consagrada, sacerdote o en el matrimonio, porque la persona no se conoce, no se conoce. Así que el conocerse, sí, tremendamente importante para poder hacer un proceso sólido. Un proceso sólido, listo. Finalmente, hay algo que me gustaría agregar y es que Dios te quiere feliz siempre. O sea, ningún proceso nos va a llevar a... O sea, la paz es un fruto de que elegimos bien. ¿Cómo sé que elegí bien? La paz y el gozo. ¿Sí? Quisiera saber si tienen preguntas. Ah, ya, alguien no lo pensó. Chiri. Sí. Tengo una pregunta, pero es relacionada, ¿no? O sea, no supe cómo hacerla en el momento. Cuando tú hablaste de honrar a padre y madre, ¿cómo honras a un padre ausente, a un padre que negó a su hijo y principalmente a un padre que, aunque ya esté descansando desde hace mucho tiempo, no fue una buena persona? O sea, no fue un buen ser humano con las demás personas. ¿Cómo manejas eso? Ok, yo lo respondería, la mejor manera de honrar, y más si no está ya en este mundo, es perdonando. Creo que Dios, o sea, no nos podemos llenar de motivos para perdonar, solo porque tal vez no los tenemos. O sea, el dolor no va a dar motivos para perdonar. El motivo más grande para perdonar no es la persona. El motivo más grande para perdonar es la libertad interior. Por eso hay un dicho por ahí que dice, si no vas a perdonar por amor, perdona por egoísmo. Porque es la libertad interior. Pero además, la mejor manera de honrarlo es esa. O sea, es decir, te perdono y no necesito razones para hacerlo. Te perdono y acojo a Dios Padre para mi vida. Creo que podría extenderme más, pero en una respuesta corta es esa, el perdón. Y tengo una más. ¿Puedo añadir una cosa? Claro. La palabra honrar del mandamiento bíblico no significa honrar como nosotros la entendemos. ¿Sí? Kavod, en hebreo, significa dar el justo peso. Eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el mandamiento cuarto de honrar padre y madre, de dar el justo peso a tu padre y a tu madre, tú puedes pecar tanto por exceso como por ausencia. ¿Sí? Puedes pecar, y eso es muy común en nuestros días, donde hay unos padres que son los ídolos de sus hijos, o sea, los hijos que nunca cortan el cordón umbilical, ¿sí? Porque dan un pecado exceso de prioridad en sus vidas a las expectativas, deseos, sueños paternos, maternos, como por ausencia, donde menosprecio y desprecio por completo el rol de esa persona en mi vida. Ambas cosas son pecados y ambos están incluidos en el capot. Entonces, cuando
uno discierne sobre el debido equilibrio de honrar padre y madre, no es un honrar padre y madre, no es un decir que todo estuvo bien, no es un fingir que no pasó nada malo, no, es dar el justo peso. El justo peso que también se tiene que dar a sus errores, ¿sí? Porque si ellos se equivocaron, ok, muy bien, pero tu vida es tu vida, no son de sus errores. Y entonces otra vez tú puedes pecar por exceso, por ausencia. Puedes hacer de sus errores tu idolatría y entonces pasas toda tu vida quejándote con los errores de tus padres. O puedes simplemente fingir que ellos están muertos e ignorarlos y fingir que lo que ellos hicieron tampoco te impactaron. ¿Ves? O sea, como que el mandamiento es mucho más profundo que simplemente un decir que todo está bien y obedecerles. Súper. Perdón, ¿puedo agregar una cosa? Claro. Esta es una duda también rara, pero tener un hijo fuera del matrimonio para una mujer sería como un pecado, es un castigo, y más aún, adicional a eso, que ella esté criando al niño fuera del matrimonio es un pecado. Jamás. No entendí. Eso, o sea, como tener un hijo fuera del matrimonio. A ver, lo que está. O sea, tipo, o sea, no me voy a casar, pero voy a adoptar un niño o voy a... No. El que lo tengas fuera. O sea, no estás casado y quedan embarazados. Ajá. Claro. Están separados. O sea, solo tuvieron la relación, nació el niño y ella se quedó sola con el bebé. No, lo que está. A ver, el pecado ya se hizo, que fue evidentemente la fornicación. O sea, no es que el niño sea el pecado. No. O sea, el niño no tiene nada que ver con el pecado. O sea, sí, los papás sí sabían. Pues, una cosa es una cosa y otra cosa es. Sí, claro, se saca adelante de la mejor manera posible. Sí. Tú, Carolina. El hecho de criarlo, jamás en la vida, no, hombre, o sea, uno es, o sea, solamente, yo siempre he dicho, es que solamente a Dios se le ocurre, de verdad, sacar algo tan bendito como una vida a partir de, o sea, de nuestras decisiones humanas. Nada, o sea, yo no sé, padre, usted qué diría, pero yo lo que diría es, jamás en la vida, o sea, el pecado, ya sabemos, ¿cierto? Ya se confesó y pasamos para adelante. Pero el criar un hijo es una bendición preciosa y al contrario, eso es un recordatorio del amor de Dios impresionantemente. Sí, vale. No sé si hay otro, ya preguntas de ahorita de Sarmiento. ¿Sí? Por aquí. No. Se mencionó algo que tú decías, como decirle a Dios, Señor, ayúdame a sentirme amado por ti. Pero yo siento que el sentimiento es volátil. O sea, como, no sería mejor decirle como, Señor, dame la certeza o la fe de que tú me amas. Pues qué buen consejo. Se ve que hablamos de la fe. Exacto, ya saliste de acá como era. Sí. Sí, claro, yo ya sí es eso. A ver, lo que pasa es que muchas veces esas convicciones no te llegan simplemente por un USB que conectas aquí y te descargas el archivo, ¿sí? Te pasa muchas veces también, no solo y de manera exclusiva, pero también a través de la experiencia sensible, ¿sí? El hecho de que la vida espiritual no se reduzca a sentimientos no quiere decir que el sentimiento es una versión chafa de la vida espiritual. O sea, el sentimiento también tiene una función dentro de la vida espiritual. Y una de ellas podría llegar a ser, no exclusivo, repito, la experiencia del amor de Dios. Ahora, no vas a sentir eso todos los días, pero lo que sí puedes hacer es atesorar esas experiencias. Y entonces tú vas a un retiro, tienes una confesión, una comunión, donde el Señor te inflama de afecto. Y tú dices, wow, o sea, realmente Dios está aquí, Dios me ama. Al día siguiente vas a la comunión, a la confesión, al retiro, no sientes nada, no pasa nada, pero ayer tuviste una certeza del amor de Dios, atesórala. Ese es por eso la memoria es tan importante en la vida espiritual. Porque si o sea, el demonio siempre intenta hacer que se te olvide lo que el Señor ya ha hecho en ti. Yo puedo asegurar que cualquiera de ustedes aquí, por más desierto espiritual que estén viviendo, Dios ya ha manifestado su amor muchas veces en sus vidas. Muchas. O te olvidaste o te hiciste menso. ¿Sí? Pero Dios se ha manifestado en tu vida. La cosa es atesorar, para que entonces se vuelva una certeza. ¿Sí? Totalmente. Además que
es que el sentir, o sea, Jesús lloró, ¿sí? El sentir hace también parte de los regalos tan hermosos de la experiencia del amor. Y aunque no es lo único, hace parte de la experiencia. Es como decir que el amor siempre va a ser solamente mental, no. O que el amor va a ser solo sentir, no, porque es la experiencia completa, ¿no? O sea, es algo que es muy lindo. Que aquí, por aquí había otra pregunta. ¿Cómo purificas tu anhelo? Pues, lo que los maestros de la ley espiritual dicen es que anhelas lo que tienes y tendrás lo que anhelas, ¿no? Mencionamos la semana pasada. Anhela, o sea, desea lo que tienes y tendrás lo que deseas. ¿Qué significa eso? Y respondo a tu pregunta, ¿cómo purificar los deseos? Uno es preguntarse en profundidad cuáles son los deseos. Eso es de las reflexiones más fructíferas que van a tener en sus vidas. ¿Cuáles son los deseos más profundos de mi corazón? ¿Cuáles son los deseos más profundos de mi corazón? Velos rascando hasta que encuentres los más profundos. No van a ser 300, les puedo asegurar. ¿Sí? Y al llegar a esa profundidad, te vas a dar cuenta que Dios está conectado con eso de alguna manera. Y que a lo mejor la moneda que en un lado se llama deseo, del otro se llama miedo. ¿Sí? Y entonces te das cuenta que tu deseo de, no sé, de comunión, de eso, de casarte, el otro lado tiene un deseo que es tiene un miedo que es la soledad. ¿Sí? Y entonces platica con Dios sobre eso. Y ahí es donde entra la santa indiferencia, se le entrego. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he discernido el ruido de miles de deseos, porque un deseo puede ser tener una casa en Bahamas, no, o sea, sí, un deseo, pero eso, o sea, no creo que tú vienes a un retiro para decir, ¿me compro una casa en Bahamas o no? No creo, ¿sí? No creo que eso sea la pregunta más trascendental de tu vida. Si tú te pusieras de viejito muriéndote, me arrepiento de haber comprado la casa, entonces, o sea, no creo que eso sea tú. Estamos hablando aquí de cosas mucho más profundas, ¿sí? Y entonces, esas cosas profundas, una vez que disiernes de todo el ruido y llegas a las más esenciales, date cuenta de cuáles son las dinámicas influenciando tu vida y ofrécelas al Señor, ¿sí? Y es ahí donde también va a poder actuar a través de esos deseos. Y date cuenta que deseos que pueden tener un hombre humano como felicidad, en el fondo es un deseo de Dios. Entonces percibes que los deseos más profundos que el Señor ha puesto en tu corazón te llevan a Él. Y ese miedo de soledad se resuelve ¿cómo? Con Él. Por eso Teresa dice que Dios, los deseos que Dios pone en nuestro corazón los va a cumplir. No es por el deseo de que pues es que me gustaría hacer un Eurotrip y después pegar un viaje a Asia. O sea, ¿sí? ¿Qué nos quiere a San Francisco Javier? ¿Ah? San Francisco Javier, ¿qué nos sí, pero es un viaje de misión, es diferente. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta? Sí, también respondió, tenía una segunda. Ok. Creo que a ese perdón yo creo que agregaría, es solamente dos, creo que sí lo resumiría en santa indiferencia, o sea, cada vez que yo quiero purificar un deseo, lo que hago es, ¿qué pasaría si Dios me responde lo contrario a lo que yo deseo? O sea, es una pregunta que siempre me hago, porque si de repente ya la respuesta de Dios, si fuera lo contrario, me llevaría a imaginarme un escenario donde yo me peleo con Dios, definitivamente no tengo purificado mi deseo. Entonces sí va a seguir, pero ¿qué pasaría? O sea, siempre es hacerse la pregunta contraria. Y dos, ¿de qué está contaminado mi deseo? Que son dos preguntas que siempre hago y que me hago a mí misma. Y es, ok, ¿y de qué está contaminado tu deseo? No, de nada, solo lo anhelo con todo mi corazón. Entonces, junto con las enfermedades del alma, como con los vicios que vamos a ver mañana, vas a ir mirando, ok, mi deseo tiene miedo, mi deseo tiene soberbia porque quiero llegar a una presidencia de algún lado y si no es, mi deseo tiene, o sea, cuando empiezas a verlo con los vicios que vamos a ver o con las enfermedades del alma que también son una súper increíble herramienta, puedes tener ahí, te diriges a eso y está de qué vicio está contaminado mi deseo. Naturalmente casi que todos los deseos van a tener algo de chispas porque somos seres humanos, ¿sí? Pero justamente esas chispas no es que, ay, ese deseo es malo, no, hay que purificarlo y ya, ¿sí? O sea, es haciéndote la pregunta pues contraria. Eso son las dos, ¿no? Va a ser clave el discernimiento, en otras palabras, Sí. para poder discernir el trigo de la cizaña. Totalmente. Bueno,
Tío. Sí. Bueno, yo hace poco leí una frase que decía: la fe y el miedo te piden lo mismo, y es creer en algo que no puedes ver. Y mi pregunta es: ¿cómo puedo lidiar yo con el miedo, con un miedo profundo que me da el mundo, sobre un proceso de discernimiento en mi fe? ¿Cómo lo podría hacer el sacerdocio, por ejemplo? No estoy diciendo que específicamente eso, pero Otra vez, para reformular otra vez la pregunta. ¿cómo puedo Es que lidiar? me quedé disectando una parte anterior de la pregunta. Sí, no, es que estoy leyendo un libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio. No sé quiénes lo han leído, pero es excelente. Clásico. Y averiguando un poco de los autores de los que él habla, dentro de su libro, leí en una parte que decía que la fe y el miedo te piden lo mismo, y es creer en algo que no puedes ver. Entonces, ¿qué es decisión nuestra? Como que a nosotros nos toca decir por cuál nos vamos, ¿verdad? Okay. Entonces, mi pregunta es, con respecto a eso, ¿cómo puedo lidiar yo con el miedo que me da el mundo? Porque sé que ese miedo no viene de Dios, pero es muy difícil soltar ese miedo. O sea, si no fuera difícil, tú lo mencionabas hace poco, todo el mundo sería sacerdote. ¿Cómo puedo lidiar con ese miedo que me da el mundo, específicamente o sea, con respecto al discernimiento sobre una vocación, como lo podría ser el sacerdocio o X o Y? O sea, yo lo resumiría como cómo puedo lidiar con el miedo si la fe es lo mismo. Aparte de la oración, porque esa es una respuesta. Pero no vayas a responder que no quiero esa respuesta. La no. Yo, o sea, no lo digo porque quiera, como que no le ponga la importancia a la oración que corresponde, pero la oración ahí está, y en mi cabeza está claro, digamos, que estamos hablando de mí, pero no lo sabemos. Yo creo que regresamos un poco a lo mismo, Diego, en el sentido de que si la certeza del amor de Dios está bien fundada, de dos una, o desaparece el miedo, o tienes la fuerza para actuar a pesar del miedo. ¿Sí? O sea, es que, por eso digo que esto es regresar al ABC, o sea, no es tan un laberinto tan complicado, ¿sabes? ¿De qué nace el miedo? El miedo, o sea, hablando en términos espirituales, ¿no? Porque evidentemente Marco Aurelio, cuando dice eso de la fe del miedo, yo diría que él tenía razón en cuanto a dinamismos humanos, pero no necesariamente desde la perspectiva teológica yo estaría de acuerdo con eso, porque fe y miedo son suscitados por razones diferentes. ¿Sí? La fe en lo que no creo lo actúo porque la persona que me lo dice es fidedigna. ¿Sí? De la misma manera que si mi mamá me dice haz tal cosa y yo me fío de ella, aunque no entienda, me fío de ella porque la amo, porque sé que ella me ama. El miedo actúa por razones diferentes. ¿Sí? Ahora, trayendo eso al tema vocacional, el amor es clave aquí, porque solo en la medida que yo tengo la certeza del amor de Dios, es que me voy a poder calmar y no voy a dudar que Él es, o sea, sin el amor, yo pienso que Dios o está usando de mí, o está usando de mi vida, está como haciendo experimentos raros conmigo, o está jugando conmigo un día sí, un día no. O sea, todas esas visiones equivocadas de Dios surgen cuando esa experiencia previa de la cual hemos estado hablando en los pasos descritos no se ha hecho sólidamente. Entonces, estás en un proceso de discernimiento, te viene el miedo, te bloquea, no sabes qué hacer, regresa al paso 1, fortalece tu relación con Dios. O sea, ve qué tan sólido es la experiencia y la convicción de que Dios te ama. Sí. Yo creo que eso yo le movería, digamos en otras palabras, complementando, que me mueve cada uno. La fe me lleva a la esperanza y me mueve eso, me mueve a que va a haber algo mejor. El miedo también me va a mover, pero con la certeza de que me va a llevar a algo peor. Desesperanza, claro. Sí, o sea, igual me va a mover, pero lo que me va a mover es la desesperanza. Entonces, junto con lo que dices tú, yo diría que es
tengo que purificar también el miedo, o sea, y como, y me dice, pero ¿cómo suelto? O sea, si sería tan fácil decir que creo que una de las cosas, muchas veces hay necesidad incluso de terapia, hay otras veces que ya se puede con uno solo en medio de ejercicios, pero es básicamente descubrir cuál es el apego, ¿sí? O sea, cada vez que yo no he podido soltar algo, tengo dos opciones. Una, discierno dónde está el apego, y dos, llamo a las cosas por su nombre. Porque es que muchas veces le decimos, es que tengo miedo a ser sacerdote, tengo miedo a ser esposa. Me ha pasado con mujeres también, ¿eh? O sea, que su motivo, o sea, que les da miedo a ser esposas es porque es que me da miedo. Pero dilo, dilo, ¿sí? Me da miedo ser mamá. Me da miedo, entonces quiero empezar a discernir y llamar las cosas por su nombre. Me da miedo mucho, digamos, una vez un muchacho me decía, sonó fuerte, pero lo llamó por su nombre y ahí despegó y me dijo, me da miedo soltar, no me da miedo, o sea, el apego que él tenía era, no quiero soltar la vida de placer que tengo. O sea, me da miedo no volver a sentir placer sexual. ¿Sí? Y se llamó por su nombre. O sea, en el caso de él fue eso. Entonces, claro, como que desenmascaras esa nube y le empiezas a llamar por tu nombre. Y para cualquier cosa que necesitemos soltar, cuando yo primero me doy motivos para soltar, porque a veces es que tengo que soltar esto, tengo que soltar a esta persona, pero es que no sé cómo, pero no le das a la mente los motivos, es tengo que soltar este temor, porque, y se lo explicas a tu mente, porque, y con cuestionamientos, ¿qué hay de miedo, qué hay de malo en estar solo? ¿Y qué podría pasar más allá? Y te das motivos para soltar, y dos, es como, después de haberte dado esos motivos, es llamar las cosas por su nombre, o sea, tengo un apego a esto, tengo un miedo a esto, porque solo nos quedamos en tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, pero no sabemos ni siquiera qué, o sea, propiamente yo me siento a hablar con alguien, no, pues no sé, solo tengo miedo, pero en realidad tal vez es que no hemos querido llamar por su nombre a eso, a lo que inconscientemente se le tiene miedo. Entonces, lo diría como así también a grandes rasgos. Una última pregunta. Yo siempre he tenido una inquietud con esto de las vocaciones. ¿Es posible para que una persona haya pasado toda su vida creyendo firmemente que su vocación era el matrimonio y conocer a una pareja súper feliz, formaron un hogar, una familia, tuvieron hijos, completamente feliz, pero en el lapsus de esa vida matrimonial en realidad recibe un llamado a la vocación religiosa? O sea, es posible que eso pase y es aceptable y qué se hace y desde el otro lado. Responda. Eso, justamente por eso dije que Dios no juega a escondites. ¿Sí? Dios no es un Dios de dudas, es un Dios de certezas. Un ejercicio de discernimiento bien hecho va a llegar a certezas. Y Ignacio de Loyola dice que justamente una vez tomadas esas decisiones definitivas, en los momentos, especialmente en los momentos de dificultad, no se toman decisiones definitivas. ¿Sí? Entonces, la respuesta es no por cómo lo estás planteando tú. Podría haber un sí, pero es diferente. Por ejemplo, este sacerdote que yo les mencioné de mi testimonio de vocación, el padre Valeriano, él se había casado, ¿sí? Tuvieron 2 hijos, sus hijos crecieron, su esposa se murió de cáncer, quedó el viudo, y entonces él entró al seminario y se ordenó sacerdote. ¿Sí? Pero es diferente porque él ya había cumplido su misión como padre y esposo. ¿Ok? Entonces es una tipología diferente. Ahora, en ese sentido de que justo estamos en familia todavía comprometida, estamos casados, tengo todavía el compromiso sacramental con el otro en vigor, o sea, Dios no es de que Dios no cambia de idea, ¿sí? Dios no es como nosotros que tiene un conocimiento cronológico y progresivo. Entonces no funciona si no está jugando contigo. Claro, ahora entiendo, porque yo supe un caso de una mujer, ¿verdad?, que se hizo religiosa después de haber llevado una vida matrimonial y haber tenido hijos, pero preciso, su esposo falleció, ella quedó viuda y sus hijos se casaron. Exacto. Se casaron, tuvieron su propia familia y ella ya se... De hecho, Santa Rita de Casia. Santa Rita. Ajá. Conchita Conchita también. Ella no se metió a un convento, pero fundó muchas órdenes religiosas. No, pero de aquí son muy santas.
Sí, o sea, sí hay muchos casos. Ah, ok, gracias. 7 minutos o 7 horas. ¿7 qué? Chido. ¿Tenemos 7 minutos o son las 7 o Ya qué? son las 7. Ah, listo, terminamos súper bien, vamos a hacer algo. Entonces, bueno, todavía nos queda una parte muy bonita de la noche. Como ya están dormidos, están aburridos. No. Yo estoy aquí me siento en un canal de... Yo aquí estoy muy feliz. Nos hace falta hablar sobre feminidad, masculinidad y noviazgo. No sé si alcancemos ahorita, dependiendo, vamos viendo cómo nos vamos sintiendo de cansados. ¿Están muy cansados? No, pero acabo de ver la honestidad. No. Yo no, bueno. ¿Cómo decir? Yo Ok, todos. sí, pero hay que levantar la mano. Sí. De 0 a 10, ¿quiénes están así de Está con 8 a 10 confianza. agotados? Así, No. así que ya no les entra ninguna Estoy información. sí, o sea, mi cerebro está aplaudiendo. ¿Alguien está así? Levanta la mano. Confianza. Si tú levantas la mano, otras personas van a levantar la mano. Nosotros animando. Haznos el favor. Levántala. Levanta toda la de 8 Tú a 10, puedes. ¿quién se considera ahí está ya muy cansado? No, pues bueno. ¿Nadie? Ok. De 5 a 7, ¿quién está en ese nivel de 5 a 7 cansado? ¿Sí? Ay, ya varios levantaron la mano, listo. Ok, vale. Entonces ya con eso creo que Entonces, estamos ese nivel de energía nos alcanza para lo que teníamos planeado la noche. ¿Y mañana todos van a venir? Sí. ¿Hay alguien? ¿Sí? Excelente. Porque mañana vamos a tratar exactamente feminidad, masculinidad, noviazgo, porque los hombres son terribles y las mujeres son así. Entonces, y las mujeres son horribles también. Exacto. Exacto, porque chambos ahí desde el 7, o sea, por todo eso. Y hoy nos vamos a disponer a vivir ya una parte más espiritual en lo que queda de la noche. ¿Listo? Lo preguntaba porque si no iban a venir mañana, pues me toca, o sea, que el noviazgo que es importante. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a estar. ¿Hay alguien aquí que todavía diga, yo me quiero confesar? ¿Cuánto te lo levanta la mano con confianza? Sí, O que sea, tenga una lista. fuertemente. Exacto, yo creo que es importante hacer una lista porque mañana el padre va a tener un espacio para confesar. ¿Alguien se puede candidatar a hacer la lista? Ya está hecha, hay una lista. Ah, ya está aquí. Qué eficaz. Tienes trabajo, ¿eh? Está enorme. A ver, Se la ley. ¿cuántos hay ahí? Listo, entonces como para saber y mañana estar súper bien hablando con el padre en la primera parte de la jornada y ya después lo libero. Y me voy. ¿Listo? Oigan, entonces me dijeron que ya me dijeron los elementos, que nos vamos de pie, ¿no? Sí, entonces, ¿hasta qué hora tenemos descanso? 7:40. 7:40, listo, todo 40 bien. minutos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido. Te pedimos que nos bendigas a nosotros, a estos elementos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí atrás ahí van a encontrar diversos lugares con alimentos de bla bla, que es lo que pueden atacar, y si no, pues pueden buscar, salir a comprar, etc. Pero tenemos 40 minutos para regresar. ¿Vale?